esto sabemos que si decimos que conocemos a Dios y no le obedecemos, somos mentirosos. Y el amor de Dios no está en nuestro corazón. Y lo dice aquí el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2. Vamos a darle lectura, como dice la palabra de Dios. Aquí en los versos 2-3, te repito, primera de Juan capítulo 2, verso 2-3, dice la palabra del Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí lo dice muy claramente la palabra. Si guardamos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, Él no está en nuestro corazón. No estamos viviendo para Él, porque el que guarda su palabra, este verdaderamente conoce a Dios. El que vive la palabra es el que verdaderamente quiere amar a Jesús, quiere amar su palabra, ama a Dios y le obedece. La palabra de Dios es muy clara y Él nos va perfeccionando espiritualmente. Por esto sabemos que estamos en Él, como dice la palabra de Dios. Entonces sí podemos ir valorando, tener esa seguridad de que tendremos vida eterna en Jesucristo el Señor, una seguridad en la salvación. Aquí como nos habla Juan, ¿verdad? Para que sepamos que tenemos vida eterna, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, valoramos más las cosas espirituales que las materiales, valoramos más las cosas del cielo que las de la tierra, como dice la palabra de Dios, que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque podemos morir espiritualmente y entonces más podemos ser mentirosos delante de Dios, porque si conocemos la palabra y no la vivimos, no podemos conocer a Dios. Es importante experimentar la vida en Cristo a través de la obediencia en las Sagradas Escrituras. Y aquí nos habla muy claramente Dios. A veces decimos, sí, yo estoy seguro que tengo la vida eterna en Cristo. Habitualmente hablamos de lo que creemos, o dice aquí la palabra de Dios, pero vivimos en la justicia de su palabra, vivimos en verdad no pecando, deseando ser diferentes, porque por eso fue su derramamiento de sangre. Y como decía hace unos momentos, no seas espectador. Si amas a Jesús, debe de haber un cambio en nuestra vida. Debemos de dejar las cosas negativas de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque por el ojo del ser humano entra el pecado. Entonces no conocemos a Dios, creemos nada más, pero no le servimos, no le amamos, no estamos delante de su presencia. No hay una plena comunión con el Hijo de Dios. Y si con el Hijo de Dios no hay comunión, que Él es el que abrió la puerta para que el Padre nos escuche, ¿cómo vamos a estar delante de la presencia de Dios? Hay algo maravilloso, tenemos un ayudador y tú lo sabes, el Espíritu de Dios, que es el que nos da el discernimiento de la palabra, que es el que nos ayuda a valorar con justicia de su presencia cómo debemos de vivir la palabra, para que podamos en verdad decir, no soy un simple espectador, no estoy nada más a la expectativa de lo que va a suceder con mi vida. No, si cuando se nos acerque el tiempo de partir, el día de la muerte, podamos decir, estoy seguro de la salvación que en Cristo Jesús el Señor, el Hijo del Altísimo, me ha dado por amor. Y esa salvación la conservamos por medio de la vivencia. No se te olvide de la vivencia de la palabra. Entonces, tenemos esta seguridad, hay que experimentar lo que dice aquí la Escritura. Sabemos que tenemos vida eterna, como dice aquí este verso 5:13, y para que creer, para tener esa certeza, esa creencia, tenemos que esforzarnos en seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en andar en sus pisadas, en obediencia al Padre. Él lo dijo claramente y lo dice la Escritura. Amó al Padre y obedeció al Padre. Nosotros amamos al Padre, creemos en el Hijo, tenemos también que hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, clamando misericordia, buscando hacer su voluntad, vivir en su voluntad, y su voluntad está reflejada en la palabra de Dios. Solo podemos tener la certeza de esa seguridad en la salvación si valoramos nuestra vida en Cristo Jesús, en el verbo de la vida. Es decir, como dice aquí, dice Primera de Juan, capítulo 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Al verbo de vida, ¿quién es? El Hijo del poderoso de Israel, Dios mismo.
el Cordero de Dios, el Santo que se inmoló, que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Si nosotros valoráramos el antiguo tiempo, como está escrito en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, cómo la gente llevaba sus sacrificios, sus corderos, sus palominos, para expulpar sus culpas a través del derramamiento de sangre. Nuestras culpas las pagó Jesús con su derramamiento de sangre. Él fue el Cordero inmolado por nuestros pecados. Fue llevado al altar del sacrificio por ti y por mí. Por eso es importante que creamos en el verbo de vida. Él nos está dando una vida nueva, una vida abundante espiritualmente hablando. Y si lo valoramos con lo material, estamos contemplando, es importante cuidar nuestra salud, conservar nuestra salud a través de las normas y reglas del hombre. Pero también es importante, yo creo que más importante, porque aquí estamos de paso, como dice la palabra, pero la vida eterna lo dice la misma palabra, eterna, en Cristo Jesús, en el verbo de vida, en el verbo encarnado, que se dio a sí mismo por todos y cada uno de nosotros. Que no seamos como los ladrones colgados en la cruz, viendo pasar nada más la salvación. Solo uno de ellos creyó en Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Creo en ti. Cuando tú estés en tu reino, que esté yo contigo. Él creyó en las palabras de Jesús. Y si nosotros creemos lo que dice aquí la palabra de Dios, que en Él tenemos vida eterna, si creemos en ese nombre bendito, en ese nombre divino, como Hijo de Dios, el Cristo vivo, el Cristo de la gloria, podemos estar seguros que Él abrirá la puerta para que nosotros penetremos cuando el Padre demande nuestra vida para la eternidad delante de su presencia. ¿Quién es nuestro abogado defensor? Jesucristo el Señor. En Él está la seguridad de la salvación. No en lo que tú creas superfluamente, no en el simple conocimiento de las Escrituras, sino en la vivencia de los mandamientos de Dios, en el experimentar la palabra, en creer en este verbo de vida, como dice aquí la palabra. Y sabemos que si lo que hemos oído desde el principio, como dijo Juan, tenemos esa certeza, esa seguridad. Desde ahora estaremos con el Hijo de Dios delante de su presencia. Dios nos habla por medio de la palabra. La vida eterna existe, así como existe lo material que tú estás viendo, así como existe este virus, ¿verdad?, mortal que está acechando la vida de cada ser humano en todo el planeta. Existe la salvación eterna en Cristo Jesús el Señor. Existe esa promesa, está aquí en las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que tener esa fe, esa esperanza ferviente en Jesucristo como dador de vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y como dice la palabra, nadie entrará al Padre si no es por Él, en Juan 6:4, y dice, nadie entrará a su presencia si no es por medio de Jesucristo. Por eso es importante. Ahora nos alarmamos con esta pandemia, hay temor en la carne, en el cuerpo, en la mente, porque nos puede acechar ese virus. Pero más dañino es perder la salvación. Más dañino es que no tengamos nuestros ojos puestos en Cristo y que seamos como esos soldados que estamos conociendo las vestiduras de Jesús, pero jugando sobre ellas. No juguemos con la palabra. Ya estamos en el tiempo de Dios. Ya es tiempo de que nuestra mirada sea levantada a los cielos y clamemos al Dios vivo amor, misericordia y fe para creer en lo que dice aquí la Escritura. Ahora tenemos esta oportunidad. ¿Cuántos llegan a los hospitales con esta pandemia? Muchos tienen la oportunidad de volver a renovar su vida conforme la llevaban, porque a tiempo les atendieron. Otros, aunque a tiempo los atiendan, el virus hace su efecto dañino. ¿Y cuántos otros en pocas horas mueren? No hay, ¿verdad?, una vacuna contra esto hasta ahorita. Pero contra perder la salvación sí hay la vacuna, la fe en Cristo Jesús. Esa vacuna que no tardará 10, 15 años o 5 años, no sé, porque esa la puedes tener ahora. Vacunar tu espíritu para no perder la salvación, para que la falta de amor y obediencia a los mandamientos y estatutos de Dios no te lleve a la vida mortal,
a perder la salvación. Ahora podemos tener esta seguridad plena en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí lo dice claramente la palabra. Pero debe de existir en nosotros, así como en la vida material, el deseo de vivir, el deseo de perseverar, el deseo de hacer muchas cosas humanamente hablando, que perseveremos en el camino de la salvación. Y entonces sí podemos decir, tengo la seguridad de tener vida eterna en Jesucristo. Tengo la certeza de que voy a morar con Él por la eternidad, porque Él me lo está prometiendo en su palabra. Y la palabra son bendiciones, son promesas reales para todo, no solamente el que cree, sino que vive y guarda los mandamientos de Jehová de los ejércitos. Aquí está la promesa, aquí está lo que tú y yo necesitamos como seres humanos para que un día, cuando nos llame el Señor a su presencia, podamos decir, aquí estoy, Señor. Cuando pronuncie tu nombre y tú digas, aquí estoy, fui lavado y comprado con la sangre de Jesús, tu Hijo amado, y eso me dio la salvación desde el tiempo que estuve materialmente viviendo hasta estar delante de la presencia tuya, Padre. Esa es una convicción que debemos de tener. Aquí, si creemos en el Hijo, como dice aquí la palabra de Dios, si creemos, todo es posible. Solo hay que cuidar esa salvación tan grande que desde ahora ya tenemos. Si tú te enfermaras de este virus y te pusieran, ¿verdad?, esa vacuna, ¿qué pasaría? Restaurarías tu vida normal, orgánica, material, pero no la espiritual. Toma esa vacuna eterna, la palabra de Dios, la promesa de Jesús, y en vez de ser espectadores, que seamos hacedores de la palabra de Dios, que vivamos conforme a la voluntad del Padre. Lo que Él nos está instruyendo o nos quiere instruir con ella es su misma palabra. ¿Cuántos conocerán hasta de más la palabra? Pero hay que vivirla. No hay que experimentar o hablar de experiencias pasadas. Hay que experimentar ahora, cada día, esa vivencia con Jesucristo. Esa vivencia y comunión con Él a través de la Escritura. Esa armonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos da la certeza, la seguridad de que en ellos tenemos salvación por medio del sacrificio de Jesucristo el Señor. Y entonces sí podemos decir, estoy segura o seguro a dónde va a dar mi alma cuando yo fallezca. Mientras tenemos la incertidumbre, ¿a dónde vamos a dar? ¿A dónde vamos a ir? Sabemos que Cristo vive. La salvación es del Señor.